El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones. Y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario, y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, ciertamente esta última sentencia de Jesucristo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, es una hermosa instancia de discernimiento para saber si damos a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿O damos a Dios lo que es del César y al César lo que es de Dios? En el Evangelio hoy se plantean dos interrogantes. Uno, el de los fariseos: terreno, temporal, oportunista. En cambio, el de Jesucristo es celestial y divino. Uno, el de los fariseos, es como fruto de la ignorancia hiriente y de una refinadísima malicia. En cambio, el de Jesucristo es una expresión de su suprema sabiduría y de la bondad suma. ¿De quién es esta cara, esta inscripción?, les dice Jesucristo. Le respondieron: del César. Bueno, entonces, pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A cada uno lo suyo. Entramos en una dimensión de la justicia divina y de la justicia humana, que debe subordinarse a la divina. Siempre bajo la primacía de Dios providente y justo es que hemos de entregar al César lo que es del César. Aquí nos enseña que hay una doble obediencia que debemos observar, tanto las leyes humanas como las leyes divinas, y que hemos de pagar un doble impuesto, uno al César y el otro a Dios. A César el denario, lo que lleva su inscripción, su cara, y a Dios aquello que lleva la impresión de su imagen y de su semejanza, es decir, el hombre mismo, creado a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos el denario de Dios, el impuesto de Dios. Somos el denario de oro de Dios, hechos por Dios y para Dios. Muchas veces, los hermanos lo sabemos, hemos escuchado al padre fundador citar aquello de: bueno, pero no debe olvidar el César que él también debe dar a Dios lo que es de Dios. No está exceptuado aquí el poder civil de dar el debido tributo a Dios, creador, providente y Señor de la historia. ¿Qué pasa durante toda nuestra jornada? ¿En quién tenemos nuestra esperanza puesta? ¿En Dios o en el César? ¿En las situaciones políticas, económicas, o en Dios providente que nos prueba para enardecer nuestros deseos y aprender a dar lo que es de Él, a Él mismo? Los dones que recibimos de Dios retornan a Él multiplicados, fructuosos, florecidos, o los usufructuamos para entregarlos al César. Usufructuar, usar un don que no me pertenece, que le pertenece a Dios, pero lo uso por beneficios temporales, efímeros, mundanos.
terrenos. La vida misma es un don de Dios. ¿A quién la hemos consagrado? Hay a veces en la historia de la Iglesia hemos escuchado aquello de césaropapismo, ¿no? Cuando el orden civil quiere inmiscuirse y tomar determinaciones en cuestiones eclesiásticas, sobrenaturales. Y a veces hay como un espíritu de cesaropapismo interior, ¿no? Hay como un enanito cesaropapista en nosotros. ¿Cuándo? Cuando queremos manejar con criterios políticos humanos lo que se resuelve con los mandamientos de Dios y con los preceptos de Dios, que son de Dios. Por otro lado, es también triste y reprochable la escena de ver a un católico con cierta cintura política para evadir sus compromisos con Dios cuando trabaja en el orden temporal, el liberalismo, ¿no? Y también, por otro lado, los deberes como ciudadanos, poniendo como excusa la fe, que sería una hipocresía espiritualista. Aquí el Señor nos dice, ¿dónde está la imagen de Dios? Nosotros somos hechos imagen y semejanza de Dios. Tú eres el impuesto divino. Eres el denario en el que está grabada la efigie y la inscripción del divino Rey. En efecto, nosotros no dejemos librados a las suertes del César los dones y las gracias de Dios. Así pues, en la vida, en las costumbres, en las virtudes, en el día a día, debemos asemejarnos y conformarnos con esa imagen que Cristo ha impreso en nuestras almas por medio del bautismo y lo sigue haciendo en el trabajo de la gracia en nuestras almas. No ensuciemos con políticas del César la imagen y el rostro de Jesucristo en nuestras almas. Muy bien, muy hermosamente el hermano diácono Ramiro nos enseñó ayer que hipócrita significa, entre otras cosas, enmascarado. Hipo, no debajo, crisis, también nos enseñaba muy bien el hermano Ignacio el día lunes, es estar por debajo maquinando cosas, sin embargo mostrándose con una sonrisa reverente e hipócrita por afuera. Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas el camino de Dios, fiel a la verdad, sin servilismos, pues no tienes acepción de personas, es decir, no tienes favoritismos con intereses personales para sacar provecho. Claro, acá está el hipócrita y el adulador. Los santos padres de la Iglesia nos enseñan que esto de ser adulador a quien queremos trampear es una característica propia del hipócrita. La adulación infernal, dirá San Juan Crisóstomo. Claro, quieren adular al mismo que quieren trampear, perder y matar. Y por lo tanto empiezan con una alabanza diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz. Claro, lo llaman maestro, lo llaman veraz. No le dicen, eres la verdad, porque Jesucristo ya se manifestó como el camino, la verdad y la vida. Se manejan no con sustancia, con la verdad sustancial, se manejan con adjetivos, con accidentes, con apariencias, con la cáscara. Son superficiales. Por eso no forman conceptos en sus corazones, en sus inteligencias. Forman impresiones, simplemente impresiones y sensaciones prudentes. Mas Jesús, conociendo la malicia, no obró con la misma parsimonia de los hipócritas, sino que habló con energía y les dijo, hipócritas, ¿por qué me tentáis? No les responde de la misma manera, ¿por qué me tentáis? Claro, Jesucristo no responde a las palabras de los hipócritas, está respondiendo a los pensamientos del corazón, porque Jesús, Dios, no responde a las palabrerías, sino a las intenciones del corazón. Quizás sea esta una de las razones por las cuales muchas veces estamos pidiendo con palabras, pero no con la profundidad, con los deseos ardientes del corazón. Entender que aquí también tentamos a Jesucristo, tentamos a Dios, cuando lo desafiamos impíamente, desafiamos su poder, desafiamos su bondad
desafiamos su misericordia, exigiéndole nos conceda nuestros caprichos. Veamos aquí cómo, mientras los fariseos lo halagaban para perderlo y apresarlo, Jesucristo les responde para salvarlos y para liberarlos. El César siempre será el César y el César siempre será un medio, mientras que Dios es el fin supremo de nuestras vidas. Lo temporal ha de ser siempre también un camino, un trampolín para el cielo. Como hermosamente nos decía el beato Carlos Acuti, todo, la Eucaristía y todo que converge en la Eucaristía debe ser una autopista para el cielo. Y los hipócritas seguían, sabemos que eres sincero. Y bueno, ¿y entonces por qué? Antes clamaban que era un engañador, que seducía a las turbas, que era un poseso, que no venía de Dios. ¿Por qué antes andaban buscando el medio y el modo para matarlo? Siempre los hipócritas proceden en forma en que las acechanzas diabólicas les van sugiriendo. Poco antes, con arrogancia, le preguntaban, ¿con qué potestad haces esto o lo otro? Mas no lograron obtener una respuesta. Lo que pasa es que el que no busca a Dios no es de Dios, no busca la verdad con honestidad. No le dicen, bueno, dinos, Señor, qué es lo bueno, qué es lo útil, qué es y cuál es el camino que nos lleva a la vida eterna. No preguntan eso. De manera que lo único que procuraban era entregarlo y declararlo enemigo de la autoridad imperante. Jesús no contestó solamente con una palabra punzante, sino que los increpó, les cosió la boca, de manera que fuesen ellos mismos los que declararan la respuesta verdadera. Jesús simplemente les puso delante la verdad. ¿Y ellos qué hicieron? Callaron y se fueron, dice en la Escritura. Claro, es así, y es una actitud muy común, muy moderna. Frente a la verdad expuesta con evidencia, con claridad, el hipócrita calla y huye, pero no termina creyendo. Que no separe el hombre lo que Dios ha unido, hemos escuchado tantas veces, pero entonces que tampoco funda y una lo que Dios ha separado, el orden temporal y el orden sobrenatural. Sin naturalismos panteístas, pero tampoco sin sobrenaturalismos desencarnados de la realidad. A veces no es mala señal esa multitud de césares que proclaman sus verdades, sus opiniones en los medios de comunicación social, mientras muchos católicos están allí con sus tapabocas, consternados, encerrados, simplemente dando diagnósticos de la realidad temporal. ¿Qué nos pide en instaurar la realeza de Jesucristo? Un buen cristiano es hijo de la Iglesia y debe procurar en todo tiempo y lugar ser ciudadano ejemplar. Así fueron los santos y los héroes. Esa es la instauración de la realeza social de Jesucristo. ¿Cuándo no se da a Dios lo que es de Dios? Cuando se dan al César las cosas que dañan la piedad y nuestra filiación divina a Dios. Cuando no se respeta el domingo, que es día de Dios, del Señor. Cuando se es ingrato y todas aquellas bendiciones y dones que recibimos de Dios, creemos que son fruto de nuestro propio esfuerzo. El ingrato siempre está dando al César lo que pertenece a Dios. Por eso se le cierran muchas veces las compuertas de las gracias y no recibe aquello que pide. Y es bueno examinarse en esto. No ir a misa. La misa es una acción de gracias. El que no va a misa entonces es un ingrato pudiendo ir a misa, ¿no es cierto? Entonces se le cierran las gracias. Cuanto más entendemos que la misa debe ser el centro de nuestras vidas, más gracias recibiremos. Si no vamos a misa, estamos en la impiedad, en la ingratitud y no recibimos las gracias que pedimos. En la misa hallamos los medios de nuestra salvación. Es Dios el que salva, no el César. Ya lo sabemos, muchas veces, siempre,
En toda la historia, sobre todo el siglo XX, el siglo XXI, vemos que aquellos césares que se han devenido en salvadores siempre se han convertido en tiranos que terminan esclavizando y matando el cuerpo y las almas. Siempre la primacía de Dios y la dignidad de las almas. Allí está el saber dar a Dios lo que es de Dios. Pero cuidado, no demonizar lo temporal, lo natural. No somos ángeles errantes haciendo nuestra propia historia. Tampoco somos una bestia de zoológicos. Lo temporal le pertenece a Dios y debemos nosotros también dejar la marca de Dios en lo temporal. Debemos ocuparnos de lo temporal. Devolvamos entonces la patria a Dios, porque es de Dios. Devolvamos las familias a Dios, devolvamos los hijos, la educación de los hijos a Dios, porque es de Dios. Devolvamos sus almas a Dios. Dios